Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según donde nos estén mirando. Otra vez con todos ustedes, soy el Ariel Romo, pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, y estamos compartiendo una pequeña serie acerca de la suficiencia de las Escrituras. Y espero que estos videos estén siendo de bendición para tu vida, porque estamos tratando de llevar la palabra de Dios a la vida práctica. Cuestiones teológicas, pero de cómo poder vivir cada día con ellas, ¿no? Cómo poder aplicarlas a nuestra vida. Y hemos considerado el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, estos días. Y si te está haciendo de bendición, te ruego que le des me gusta al video, que te puedas suscribir al canal, que lo compartas con todos tus amigos, a los conocidos, porque realmente podemos encontrar en la palabra de Dios la suficiencia, como hemos visto en el primer video, de tener la posibilidad de entender el camino a la salvación. La Biblia es útil, es suficiente para que podamos ser salvos. Es lo único por lo cual nos puede llevar a la vida eterna. El creer y depositar nuestra fe en Jesucristo. Y eso lo dice la Escritura. Vimos también que la palabra de Dios es suficiente para llevar la vida en santidad. Vimos también que la palabra de Dios es suficiente para reprendernos, que es la idea de convencernos, ¿no? De refutar, que a veces nuestros propios pensamientos, ¿no? De poder cambiar, de poder también intentar que este mundo no nos cambie esa idea a través de filosofías y de ideologías acerca de las cosas que Dios ha diseñado de una manera perfecta, de una manera suficiente para nuestras vidas, para lo mejor para nosotros. Cuando Él creó todas las cosas, dice la palabra de Dios que vio que todo era bueno. Así que todas estas ideologías, filosofías y huecas sutilezas, ¿no?, de este mundo van en contra de Dios. Y la palabra de Dios es útil, es suficiente para poder derribar todas esas fortalezas y toda esa altivez, esa soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que esta tarde quería compartir contigo acerca de que la palabra de Dios es útil para corregirnos, ¿sí? Y allí también es algo que nos cuesta a cada uno de los que estamos aquí en esta tierra, es que seamos corregidos. ¿Y sabes por qué nos cuesta? Porque normalmente creemos que a veces las sabemos a todas, o que quizás el que viene a decirnos algo no lo consideramos como una persona como, ¿quién eres tú para venir a decirme las cosas a mí? Pero yo quiero decirte esta tarde que hay alguien que te puede decir cómo son las cosas, y de manera absoluta, que no es relativa. ¿Y saben quién es? Es la palabra de Jesucristo, revelada aquí en la Escritura, en la Biblia. Ella es la única que puede venir a corregir nuestras vidas. Y mirad, un ejemplo de ello, no hablo de que quizás estemos totalmente equivocados en todas las cosas que pensemos. Cuando la Biblia dice que es útil para corregir, se está refiriendo a que nos puede llevar a un camino más excelente, a una forma o a un punto de pensar que esté de acuerdo totalmente en la palabra de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, allí en Hechos capítulo 18. Te invito allí que leamos este pasaje de una persona que entendía la palabra de Dios. Quizás tú entiendes de la palabra de Dios, pero mira lo que pasó aquí. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Estamos leyendo Hechos capítulo 18, versículo 24. El 25 dice: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? Aquí vemos una cuestión que nos puede pasar a todos. Podemos entender algo de la palabra de Dios, pero mientras la escudriñamos, mientras más aprendemos de ella, podemos ser corregidos en esas áreas que aún no lo tenemos tan bien definido o tan claro en lo que creemos, ¿no? O que quizás creemos algo que no está bien. Y lo que me ayudaba a pensar a mí es que si la Biblia es suficiente para poder corregirnos, es que si tenemos un espíritu que sea capaz de ser enseñado, ¿no? Que no nos quedemos diciendo, no, yo pienso así, no puede decirlo de otra manera. No, la palabra de Dios es suficiente para corregir el camino
de nuestros pensamientos, así como lo hizo con Apolos. Apolos era un creyente, por decirlo de una manera, para que entendamos el pasaje, del Antiguo Testamento, ¿no? Él entendía los principios de la palabra de Dios, pero aún no entendía la fe que hoy vos y yo entendemos, que la fe cristiana, la fe esa en Cristo, esa fe que se desarrolla, ¿no?, acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que él, por más que predicaba acerca del Señor, no estaba hablando del nuevo pacto, sino de lo que él entendía del camino hacia Dios. Solamente entendía, dice, lo de Juan el Bautista, ¿no? Esto que preparaba el camino para el Señor Jesucristo. Así que este hombre fue corregido. ¿Por quién? Por unas personas llamadas Priscila y Aquila, que le tomaron aparte, dice, y le expusieron más correctamente o más exactamente el camino de Dios, el camino de Cristo. Así que la palabra de Dios, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, es la única suficiente para corregirnos en nuestros caminos, acerca aún de lo que pensamos de Dios, de su palabra, del Espíritu, de la iglesia, del matrimonio, de lo que tú quieras. La Biblia es suficiente para corregirnos. La verdad que a veces, cuando tenemos una duda, lo primero que hacemos es correr al pastor y preguntarle, ¿no? Pero yo te animo a que ores antes de preguntarle al pastor, que ores y que escudriñes escrituras. Luego, si no entiendes, si sigues con las mismas dudas, le puedes pedir ayuda a aquellas personas que quizás se prepararon un poquito antes que tú. Pero siempre recuerda que el consejo de los pastores o de los líderes de tu iglesia debe estar basado en las escrituras y en toda la escritura, ¿sí? No solamente tomar un texto y decir lo que a ellos les parece, ¿sí?, sino que toda la escritura abarque o contemple o pueda ser aceptada por todo el canon de la escritura. Recordemos que la palabra de Dios no se contradice, así que podemos entender que si el consejo viene de parte de Dios, lo avala toda la escritura. Así que, querido hermano, sé corregido por la palabra de Dios porque es la única suficiente para tu vida y la mía. Martín Lutero decía, ama a Dios y luego haz lo que tú quieras. Y realmente cuando uno ama a Dios, su palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, ¿queremos ser corregidos? Porque queremos amar a Dios. Entonces debemos amar su palabra, porque es la única suficiente para corregir nuestras vidas. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, donde estaremos hablando acerca de que la palabra de Dios nos sirve también, o es suficiente, para ser instruido en la justicia o en justicia. Dios te bendiga, dale me gusta, compartilo y puedes preguntarme cualquier cosa a través de los mensajes. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.